Hola amigos, hoy te mostraré algunos errores de la película Titanic de James Cameron. Si Jack y Rose no se hubieran conocido en la vida real, este pequeño hecho histórico básicamente hubiese hecho que no se pueda hacer la película. Por lo que entendemos, finalmente se ignoró. En realidad, Jack y Rose probablemente nunca se habrían conocido, ya que ella era pasajera en primera clase y él en tercera clase. Fue a pescar en el hielo ¿dónde? Cuando Jack estaba tratando de evitar que Rose salte al agua y termine con su propia vida, él le cuenta una historia. En esa historia, él le cuenta a Rose que fue a pescar en el hielo en un lago cerca de Chippewa, llamado Lago Wissota, para advertirle de lo helada que estaría el agua. Una historia que no tiene ningún sentido, porque el lago Wissota se creó en 1918, después de que se represara el río Chippewa, lo cual fue 6 años después del hundimiento del Titanic. Entonces, esa historia fue un disparate. ¿Con vidrio o sin vidrio? Cuando Rose usa un hacha para romper un vidrio en las cubiertas inferiores, se asegura de quitar todo el vidrio del marco, para que no la corte cuando pase. Pero una escena después vemos que parte del vidrio ha regresado a la ventana que ella rompió. Este simple error llamó mucho la atención de los espectadores entusiastas. Tenían suficientes botes salvavidas. La película hace que parezca que el desastre ocurrió porque no pusieron suficientes botes salvavidas en los costados del barco. Sin embargo, técnicamente tenían suficientes botes salvavidas. No lo suficiente para salvar a todos los que estaban a bordo. Por supuesto que no, pero tenían lo suficiente para alcanzar el mínimo legal. Así que simplemente los que estaban a cargo no tenían la culpa de eso. ¿Por qué era legal tener menos botes salvavidas de los necesarios para rescatar a todos los pasajeros? Esa es una pregunta totalmente diferente. Escapadas a la sala de calderas. Jack y Rose se encuentran en la sala de calderas y comparten un beso humeante. Eso puede ser encantador en teoría, pero en realidad hubiera sido muy diferente. Su pequeña escapada en la sala de calderas los habría dejado a ambos cubiertos de hollín, un polvo negro producido por la quema de las calderas. Eso podría haber hecho que su momento romántico fuera un poco menos atractivo. Se suponía que los autos estaban cerrados. Jack y Rose se abren camino hacia uno de los vagones a bordo del Titanic, a juzgar por todo ese vapor en el vagón. Pero ¿cómo demonios lograron abrir uno de los autos? Imagínense, a menos que el robo de auto fuera una de las habilidades de Jack, tendría que haber conseguido una habitación, como dicen. Múltiples errores en los efectos por computadora. A pesar de querer usar tantos efectos prácticos como fuera posible, Cameron obviamente tuvo que usar efectos especiales hechos por computadora para algunas de las cosas más complejas de la película. Esto creó una serie de problemas, desde sombras que no parecen realistas, hasta objetos que aparecen y desaparecen de la cubierta del barco, y tuberías que cambian la forma a lo largo de la película. Este es el riesgo de usar CGI en una película, especialmente durante los años 90, pero igualmente no deberían haber quedado en el filme a la hora de la edición. Un puñetazo sangriento. En esta escena en la que Rose observa un tripulante que intenta llevarla a un lugar seguro, en su defensa, ella estaba tratando de decirle que alguien estaba atrapado, y él seguía diciendo está bien, y la arrastraba más lejos. Pero después que ella le dio un puñetazo, vemos que tiene la sangre en las manos, pero ninguna en la cara. Y luego cuando se limpia la cara, con la mano ensangrentada se frota la sangre por la cara y aparece como si estuviera sangrando. Buen intento, pero no muy realista. Lee sus labios. Como todos sabemos, la película tiene lugar en 1912, cuando se produjo el desastre del Titanic. En ese momento, Rose pertenecía a un entorno privilegiado. Probablemente no habría usado ese icono lápiz labial rojo que Kate usó en la película. De hecho, probablemente no se habría maquillado en lo absoluto. Usar maquillaje era poco común entre las mujeres de clase alta en Inglaterra en ese momento, y se asociaba con un sufragista y mujeres de clase baja sin una educación adecuada. Sin embargo, debemos admitir que Kate se ve bastante impresionante con ese lápiz labial. El vestido de Rose era demasiado liviano. Kate no solo casi se ahoga en el rodaje de Titanic, sino que también sufrió hipotermia, y podemos entender por qué. Mientras que otros miembros del elenco usaron un traje que estaba destinado a aislarlos, James Cameron insistió
que ella no lo haga, ya que se veía demasiado voluminoso y poco realista. El vestido fino como el papel que usa Rose no habría sido suficiente para preservar el calor de su cuerpo, y en realidad probablemente ni siquiera habría llegado a esa puerta. Cables invisibles. Los dobles tienen uno de los trabajos más intrincados y subestimados en un set de filmación, ya que lo que hacen requiere de muchas agallas. Configurar las acrobacias significa que debes tener mucho cuidado de no causarle ningún daño al doblaje, pero también de no hacer que la acrobacia sea obvia para los espectadores. En esta escena, un hombre es arrastrado por un agujero que se formó en la cubierta, y durante esa escena especialmente si reducen la velocidad y observan cuadro por cuadro, se ven claramente los cables conectados al actor, tirando de él hacia abajo, como que arruina un poco la ilusión. No, Rose cortó la mano de Jack. Habría que estar loco para dejar que alguien use un hacha para liberarte de esas esposas, especialmente si esa persona cierra los ojos antes de apuntar. Y si observan a Rose balancear el hacha de cerca, verán que suponía que no debía hacer ese corte. En realidad, ella golpea a Jack donde está su muñeca, lo que efectivamente le quitaría la mano si fuera en vida real, no en la magia del cine. Eso también lo liberaría de sus esposas, pero podría decirse de una manera mucho más dolorosa. Obras de arte. Seguro que lo que más les preocupaba al ver esta película es qué pasaría con las famosas pinturas a bordo, pinturas de Picasso y Monet. Lo cierto es que terminaron hundiéndose junto con el barco y pérdidas entre los escombros. Estas pinturas pueden haber existido en la vida real para entonces, pero en realidad no estaban a bordo del barco, estaban a salvo en la casa de uno de los artistas de los que los hicieron. En realidad habría sido una pena si los nenufares de Monet hubieran sido destruidos. Un himno del futuro. Durante una escena que tiene lugar el domingo por la mañana, la gente de la iglesia canta la canción más hermosa. En el verso que están cantando dice: salva a todos los que se atreven al vuelo del águila y protégelos con tu cuidado vigilante de todo peligro en el aire. Este verso habla de proteger a quienes son parte de la fuerza aérea. Pero si bien los hermanos Wright volaron su primer avión antes del desastre del Titanic, esta estrofa no existió hasta 1937. La primera unidad de aviación estadounidense, de hecho, desplegó recién en 1913, un año después del hundimiento del Titanic. 37 segundos es mucho tiempo. En una de las escenas anteriores de la película, Jack convence a Rose para que se baje de la cornisa, justo cuando se resbala y solo tiene a Jack para agarrarse mientras cuelga sobre el agua. Sostener a una persona durante 37 segundos no es tan fácil como parece, así que en realidad esto probablemente hubiese terminado en un desastre para Rose. El misterioso niño sonriente. A veces un extra puede arruinar una escena por completo. Sucedió en demasiadas películas y Titanic no es una excepción. A medida de que el barco descendía lentamente y las cubiertas se llenaban de agua, los pasajeros de tercera clase intentaban escapar a la cubierta superior. Sin embargo, se encontraron con las puertas cerradas, ya que la tripulación intentaba mantenerlos debajo. Todos estaban asustados, excepto un niño que en realidad estaba sonriendo. Incluso si no se dio cuenta de lo que estaba pasando, solo ver a todos estos adultos gritando y llorando sería suficiente para angustiar a cualquier niño. No creyeron que era inundible. Todos en la película creían que el Titanic era un barco tan grande y poderoso que era insumergible. El capitán lo creía, la tripulación lo creía y también los pasajeros. Sin embargo, en la vida real no fue así. El barco era impresionante. Por supuesto, no se creía que fuera inundible, principalmente porque eso es ridículo. ¿Por qué un barco sería insumergible? ¿Solo porque es grande y hermoso? Ese fue un mito que surgió después del desastre y se mantuvo tiempo suficiente como para aparecer en la película. Un pasajero extra. Hay varios momentos a lo largo de la película en que los miembros del equipo son visibles en las tomas, pero este es el error más evidente que pasó por alto. Mientras Jack es recibido en primera clase, viajamos todos a través del barco, aparentemente viendo a todo
a través de los ojos de Jack a medida que avanza. Al acercarnos a la puerta de vidrio, de repente podemos ver que no estamos en los zapatos de Jack. Es un camarógrafo que lleva una cámara grande que se ve en el reflejo y nunca fue eliminado. Esa referencia a Freud. En un momento de la película, Rose está hablando con el director y gerente del Titanic, Bruce Ismay, cuando ella magistralmente lanza un insulto a su hombría. Ella le dice que podría ser interesante el trabajo de Freud sobre la preocupación masculina por el tamaño, sugiriendo que construir un barco tan grande está claramente destinado a compensar el tamaño poco impresionante de su miembro. Esto es bastante grosero y divertido no obstante, pero el momento no es el adecuado. Freud tenía estas ideas formuladas en ese momento, pero se publicaron recientemente en el año 1919. ¿Era ella amiga cercana de Freud o algo así? El lunar de Rose cambia de lado. Otro error que ocurrió como resultado es ver una cámara de manivela que es para zurdos. En 1912 no existían porque la mayoría de los fotógrafos eran diestros y tenía más sentido atender a la mayoría de ellos. Rompiendo ventanas. Uno de los momentos más dramáticos de la película es cuando el capitán está en el puente y observa cómo el agua atraviesa el cristal del sede. Como Cameron sabía que se trataba de una toma poderosa, volvió a filmar la escena desde varios ángulos diferentes para crear un efecto dramático. Sin embargo, el agua entraba de manera diferente cada vez que se filmaba una escena. Entonces, mientras que en una toma vemos las ventanas rompiéndose en cierto orden, 1, 2, 3, 4, en el siguiente ángulo vemos las ventanas rompiéndose en un orden diferente, 1, 2, 4, 3. Se pasa por alto la gravedad. Hubo bastantes trucos que Cameron tuvo que utilizar para que el hundimiento del barco pareciera real e intimidante para la audiencia. Sin embargo, uno de estos trucos de la cámara provocó que ocurriera este extraño error. Se puede ver claramente que el barco está inclinado a un lado, pero el bote salvavidas cuelga del costado. Permanece perfectamente equilibrado. No es exactamente así como funciona la gravedad, por lo que no terminó pareciendo muy realista. Y hasta aquí este video, mis queridos amigos. No se olviden de apoyarme dándole like y siguiendo mi canal.